Bienvenido a la hora robada. Respira despacio. Deja que la noche te envuelva y permite que esta historia te acompañe mientras te preparas para dormir. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora para no perderte ningún relato. Esta noche hablaremos de una ciudad que dejó de dormir cuando la electricidad se apagó de golpe. Las farolas murieron como si alguien hubiera desenchufado el cielo. Y en ese silencio súbito, una sombra gigantesca empezó a dibujarse sobre los tejados, extendiéndose con una calma inquietante, como si buscara algo que solo ella comprendía. La oscuridad se asentó como una manta pesada. Desde las ventanas la gente observaba la sombra inmóvil, preguntándose si era un fenómeno natural o algo que había llegado de muy lejos. El aire se volvió espeso, casi vibrante, y un murmullo imperceptible parecía recorrer las calles. Nadie gritaba. Al contrario, una serenidad inexplicable envolvía a quienes miraban hacia arriba. Parecía que la sombra respiraba, dilatándose con un ritmo lento que acunaba la ciudad entera. Con la electricidad fuera de juego, la ciudad empezó a escucharse a sí misma. Los pasos sonaban más claros, los susurros más largos. La sombra se inclinó apenas, y un destello azul recorrió su contorno, como si hubiese recordado algo. Algunos vecinos lo interpretaron como un saludo, otros como una advertencia. Y mientras todos observaban el cielo, en la esquina de una avenida desierta desapareció la primera persona. Un hombre que había salido solo a comprobar si los fusibles estaban quemados. Nadie lo vio irse, simplemente dejó de estar. Las desapariciones continuaron de forma silenciosa. Una mujer que paseaba a su perro sintió un tirón leve en el aire, como si algo la invitara a avanzar un paso más allá. Y al hacerlo, se desvaneció en una bruma luminosa que flotó apenas unos segundos. El perro se quedó quieto, sin ladrar, como si entendiera que no había peligro. De hecho, nadie sentía miedo, solo una curiosidad suave, como cuando uno entra en un sueño profundo sin saber exactamente a dónde lo lleva. La sombra parecía elegir a quienes cargaban con demasiadas preocupaciones. Personas tensas, insomnes, agotadas, eran las primeras en desaparecer. Pero no había violencia en ello, más bien una especie de invitación a un descanso involuntario. Algunos testigos decían haber visto una especie de mano luminosa extendiéndose desde la figura, aunque nadie lograba describirla claramente. Era como si la sombra no quisiera dañar, sino aliviar algo que la ciudad entera llevaba años acumulando. Con cada desaparición, una sensación de paz se instalaba donde antes había ruido. Un canto muy leve comenzó a escucharse en el aire, casi como un arrullo. No tenía palabras, pero transmitía un consuelo profundo. La gente empezó a salir a los balcones solo para escucharlo mejor. Por un momento nadie se preocupaba por la falta de luz, ni por las desapariciones, ni por la sombra gigantesca. Parecía que todo formaba parte de un mismo sueño compartido. El canto crecía en intensidad, aunque nunca dejaba de ser suave. Algunos vecinos se quedaron dormidos apoyados en las barandillas, respirando al compás del sonido.
La sombra, mientras tanto, brillaba por momentos con un resplandor perlado que parecía pulsar junto con el arrullo. Y de pronto, las personas desaparecidas comenzaron a reaparecer, no en un mismo lugar, sino dispersas, como si hubieran sido depositadas con delicadeza sobre la ciudad. Todas dormían profundamente, con una expresión de alivio en el rostro. Ninguno de los que regresó recordaba nada. Solo hablaban de una luz muy tenue, de un silencio amable y de la sensación de haber descansado por primera vez en años. Los médicos no encontraban nada extraño en ellos, salvo una calma inhabitual en el pulso y una expresión tranquila que parecía imposible de borrar. Algunos incluso despertaron con una claridad mental sorprendente, como si la sombra hubiera ordenado sus pensamientos. Poco antes del amanecer, la sombra comenzó a deshilacharse. No cayó ni explotó, simplemente se convirtió en polvo luminoso que flotó sobre los edificios antes de desaparecer sin dejar rastro. El canto se extinguió con ella, y cuando finalmente la luz volvió, lo hizo despacio, como un amanecer que no tenía prisa. Las farolas recuperaron su brillo habitual, los escaparates se iluminaron de nuevo, y la ciudad respiró un suspiro colectivo. El día siguiente fue extraño, pero sereno. La ciudad parecía más ligera, como si hubiera soltado un peso antiguo. La gente caminaba despacio, se saludaba con más amabilidad, y por primera vez en mucho tiempo no se escucharon discusiones en los autobuses. Aunque nadie sabía exactamente qué había ocurrido, todos compartían la sensación íntima de que algo había venido a recordarles la importancia de descansar. Y esa enseñanza, silenciosa y sencilla, perduró mucho más que la sombra misma. A medida que avanzaban las horas, la ciudad comenzó a reconstruir sus rutinas, pero con una suavidad que no le era habitual. Las cafeterías abrían más despacio. Los vendedores callejeros acomodaban sus puestos en silencio, y los empleados caminaban sin prisa hacia sus trabajos. Parecía que el eco del canto de la sombra aún persistía en algún rincón del aire. Algunos decían sentir un cosquilleo leve en la piel al recordar el brillo perlado que había iluminado el cielo la noche anterior. Era como si la ciudad entera hubiese despertado de un sueño profundo y reparador. Los noticieros intentaron explicar lo ocurrido, pero ninguna teoría parecía encajar. Hablaban de fallas masivas, de fenómenos atmosféricos desconocidos, incluso de ilusiones colectivas. Sin embargo, quienes habían vivido la noche sabían que aquello había sido real. En el fondo, nadie buscaba explicaciones. Había algo en la experiencia que invitaba más al silencio que al análisis, como si recordar las vibraciones de la sombra fuera suficiente, y cualquier intento de ponerlo en palabras rompiera su delicada esencia. Esa misma tarde, mientras el sol descendía con timidez, algunas personas aseguraron haber sentido una presencia suave sobre los edificios, casi imperceptible. No era una sombra visible, sino más bien una sensación, el recuerdo de un aleteo gigante hecho de luz tenue. Nadie se alarmó. Al contrario,
La ciudad parecía agradecer aquel eco sutil, como si fuese una despedida amable. Los niños lo percibían como un juego, levantaban las manos hacia el cielo intentando tocar algo que no podían ver. En los parques, las hojas de los árboles se movían de manera distinta. No era viento, era un ritmo suave, acompasado, como si los árboles recordaran el arrullo que había flotado en la noche anterior. Los ancianos que solían sentarse en los bancos comentaban que nunca habían visto a la naturaleza comportarse de forma tan tranquila. Incluso los pájaros cantaban con un tono más bajo, menos estridente, tan agradable que muchos transeúntes se detenían solo para escucharlos. Al caer la noche, la ciudad esperaba algún signo de que la sombra regresaría. Pero lo único que se reveló fue un cielo especialmente claro, como si lo hubieran pulido. Las estrellas brillaban con fuerza inusual, y más de una persona comentó que parecía que el firmamento las estuviera acercando a propósito. Una extraña sensación de compañía recorría las calles, la misma que uno siente cuando alguien querido está cerca, aunque no pueda verlo. Poco a poco, comenzaron a aparecer sobre los techos pequeños destellos plateados, como chispas de polvo que habían quedado suspendidas desde la disolución de la sombra. Cada destello flotaba sin rumbo, moviéndose al ritmo de las corrientes suaves del aire nocturno. La gente que los veía pasar aseguraba sentir una tranquilidad que les recorría el pecho y les relajaba los pensamientos. Era como si un pequeño fragmento de aquel ser hubiera decidido quedarse. Algunos de esos destellos se posaban sobre las manos de quienes caminaban bajo ellos. No quemaban, no pesaban, no producían ningún efecto físico notable. Pero quienes los tocaban describían una oleada de emociones cálidas, como si recordaran de pronto un momento feliz de su infancia o la voz de alguien importante. Era un contacto íntimo y silencioso, más profundo de lo que cualquier explicación científica pudiera abarcar. El fenómeno de los destellos comenzó a atraer a personas que no habían vivido la noche anterior. Visitantes de ciudades cercanas llegaban buscando una experiencia que, según los rumores, marcaba a quienes la vivían. Pero al llegar, lo que encontraban no era un espectáculo, sino una atmósfera serena, casi meditativa, que los hacía hablar más bajo y caminar más despacio. Muchos permanecían horas en silencio, observando el cielo en busca de un rastro del ser que había visitado la ciudad. Los científicos instalaron equipos para estudiar las partículas, pero cada intento terminaba en frustración. Los destellos parecían desvanecerse al entrar en contacto con la maquinaria. No podían ser guardados, analizados ni medidos. Era como si rechazaran cualquier forma de encierro, prefiriendo flotar libres sobre la ciudad. Al final, los investigadores abandonaron el proyecto con una mezcla de resignación y curiosidad, conscientes de que aquello escapaba a su comprensión. Esa noche, justo antes de la medianoche, el último grupo de destellos comenzó a elevarse lentamente hacia el cielo. Se movían como un pequeño río de luz, ascendiendo de forma organizada y silenciosa. La ciudad entera quedó en un estado de contemplación profunda,
observando cómo el brillo subía hasta perderse entre las estrellas. No hubo tristeza en el ambiente, solo una sensación de cierre, como una última caricia que anunciaba el fin de algo hermoso. Con la partida de los destellos, la ciudad recuperó un silencio nuevo, distinto al de antes. No era el silencio tenso de una urbe agotada, sino uno suave, casi mullido, como si las calles hubieran aprendido a respirar con mayor calma. Esa madrugada, muchas personas despertaron sin alarma, simplemente porque su cuerpo decidió que ya había descansado lo suficiente. Los pájaros cantaron más tarde de lo habitual, como respetando el tono pausado de la mañana. Incluso el tráfico, siempre impaciente, avanzaba con un ritmo extraño, casi ceremonioso. Nadie sabía explicarlo, pero todos intuían que algo dentro de la ciudad había cambiado de manera sutil, como si hubiese recibido una lección de serenidad que todavía estaba asimilando. En algunos edificios, los vecinos organizaron pequeñas reuniones improvisadas para hablar de lo sucedido. Pero pronto descubrieron que no había mucho que decir. Las palabras parecían torpes frente a la delicadeza de la experiencia. En lugar de análisis complejos, la gente terminaba compartiendo sensaciones. Un cosquilleo en el pecho, una calma que no se iba, una claridad mental inesperada. Algunos mencionaban haber dormido mejor que en toda su vida. Las conversaciones fluían sin prisas, como si fueran parte de un mismo susurro que recorría la ciudad, invitando a la reflexión y al descanso. Los más jóvenes empezaron a dibujar la sombra en sus cuadernos. Curiosamente, ninguno la representaba como algo amenazante. Todos la imaginaban suave, redondeada, casi tierna. Algunos la decoraban con luces plateadas o la rodeaban de pequeños puntos brillantes, como si fuera un ser protector. Los adultos observaban esos dibujos con una mezcla de ternura y sorpresa, preguntándose cómo era posible que algo tan gigantesco hubiera dejado una impresión tan dulce. Sin darse cuenta, la ciudad entera comenzó a adoptar esa visión más amable del encuentro. Al caer la tarde, una bruma tenue comenzó a desplazarse por las avenidas. No era la típica niebla húmeda, sino una capa ligera y luminosa que parecía deslizarse sin tocar el suelo. Quienes la veían pasar sentían una tranquilidad inmediata, como si la bruma acariciara sus pensamientos. Algunos caminaban dentro de ella sin miedo, dejándose envolver por su claridad difusa. La bruma no olía a nada, pero evocaba recuerdos agradables, pequeños fragmentos de momentos felices que se deslizaban a la superficie sin esfuerzo. Los ancianos, que siempre han sabido leer señales invisibles, fueron los primeros en comentar que la bruma no era una casualidad. Aseguraban que era un eco del visitante nocturno, un rastro suave que había quedado atrás para que la ciudad no olvidara demasiado rápido. Muchos se reunieron en plazas pequeñas para observar cómo la luz de los faroles atravesaba la bruma formando caminos dorados. Sentados en silencio, parecían entender algo que las generaciones más jóvenes aún no alcanzaban a percibir. En los cafés, el ambiente era más cálido que de costumbre. La gente hablaba en voz baja, como si el visitante pudiera seguir escuchando. Algunos artistas comenzaron a escribir poemas inspirados en la sombra,
y músicos callejeros improvisaban melodías suaves que recordaban vagamente al canto que había flotado en el aire aquella noche. Los sonidos eran delicados, casi transparentes, pero lograban detener a los transeúntes que se quedaban escuchando unos minutos antes de continuar su camino. Una noche, sin previo aviso, la bruma luminosa comenzó a concentrarse sobre un edificio antiguo del centro. No brillaba con intensidad, sino con un resplandor tenue que parecía palpitar. Quienes pasaban por allí se detenían automáticamente, como atraídos por una presencia amable. La luz se expandía y contraía con un ritmo parecido a una respiración profunda. Algunos aseguraron que escucharon un eco lejano del arrullo original, apenas un murmullo, como si el visitante hubiera dejado un fragmento de sí mismo descansando allí. A la mañana siguiente, el edificio amaneció cubierto por una fina capa de polvo plateado. No era el mismo polvo que flotó la noche de la despedida. Este parecía más terrenal, como si hubiese decidido quedarse definitivamente. Cuando la luz del sol lo tocaba, producía destellos suaves que nunca llegaban a deslumbrar. Los vecinos comenzaron a interpretarlo como un símbolo, una especie de bendición silenciosa. Nadie lo limpiaba, al contrario, lo cuidaban con delicadeza, como si reconocieran su fragilidad. Con el paso de los días, la vida continuó. Pero algo en la ciudad se mantuvo distinto. Los horarios parecían menos rígidos, las discusiones menos intensas, los gestos más amables. La sombra había dejado una huella imposible de ignorar, un recordatorio silencioso de la necesidad de frenar, respirar y descansar. Incluso quienes no creían en fenómenos extraordinarios aceptaban que la ciudad, de algún modo, estaba más en paz consigo misma. Una noche tranquila, mientras las estrellas brillaban con la misma claridad inusual que días atrás, algunos habitantes afirmaron haber visto un destello muy tenue en el horizonte. No era una sombra ni una forma clara, solo un resplandor suave que se movía como una despedida tardía. La mayoría lo interpretó como un gesto final del visitante, un último toque amable antes de desaparecer para siempre. Y aunque nadie sabía si volvería, la ciudad supo que, en cierto modo, ese ser había dejado algo de sí en cada uno de ellos. Con la partida de los destellos, la ciudad recuperó un silencio nuevo, distinto al de antes. No era el silencio tenso de una urbe agotada, sino uno suave, casi mullido, como si las calles hubieran aprendido a respirar con mayor calma. Esa madrugada, muchas personas despertaron sin alarma, simplemente porque su cuerpo decidió que ya había descansado lo suficiente. Los pájaros cantaron más tarde de lo habitual, como respetando el tono pausado de la mañana. Incluso el tráfico, siempre impaciente, avanzaba con un ritmo extraño, casi ceremonioso. Nadie sabía explicarlo, pero todos intuían que algo dentro de la ciudad había cambiado de manera sutil, como si hubiese recibido una lección de serenidad que todavía estaba asimilando. En algunos edificios, los vecinos organizaron pequeñas reuniones improvisadas para hablar de lo sucedido, pero pronto descubrieron que no había mucho que decir.
Las palabras parecían torpes frente a la delicadeza de la experiencia. En lugar de análisis complejos, la gente terminaba compartiendo sensaciones, un cosquilleo en el pecho, una calma que no se iba, una claridad mental inesperada. Algunos mencionaban haber dormido mejor que en toda su vida. Las conversaciones fluían sin prisas, como si fueran parte de un mismo susurro que recorría la ciudad, invitando a la reflexión y al descanso. Los más jóvenes empezaron a dibujar la sombra en sus cuadernos. Curiosamente, ninguno la representaba como algo amenazante. Todos la imaginaban suave, redondeada, casi tierna. Algunos la decoraban con luces plateadas o la rodeaban de pequeños puntos brillantes, como si fuera un ser protector. Los adultos observaban esos dibujos con una mezcla de ternura y sorpresa, preguntándose cómo era posible que algo tan gigantesco hubiera dejado una impresión tan dulce. Sin darse cuenta, la ciudad entera comenzó a adoptar esa visión más amable del encuentro. Al caer la tarde, una bruma tenue comenzó a desplazarse por las avenidas. No era la típica niebla húmeda, sino una capa ligera y luminosa que parecía deslizarse sin tocar el suelo. Quienes la veían pasar sentían una tranquilidad inmediata, como si la bruma acariciara sus pensamientos. Algunos caminaban dentro de ella sin miedo, dejándose envolver por su claridad difusa. La bruma no olía a nada, pero evocaba recuerdos agradables, pequeños fragmentos de momentos felices que se deslizaban a la superficie sin esfuerzo. Los ancianos, que siempre han sabido leer señales invisibles, fueron los primeros en comentar que la bruma no era una casualidad. Aseguraban que era un eco del visitante nocturno, un rastro suave que había quedado atrás para que la ciudad no olvidara demasiado rápido. Muchos se reunieron en plazas pequeñas para observar cómo la luz de los faroles atravesaba la bruma formando caminos dorados. Sentados en silencio, parecían entender algo que las generaciones más jóvenes aún no alcanzaban a percibir. En los cafés, el ambiente era más cálido que de costumbre. La gente hablaba en voz baja, como si el visitante pudiera seguir escuchando. Algunos artistas comenzaron a escribir poemas inspirados en la sombra, y músicos callejeros improvisaban melodías suaves que recordaban vagamente al canto que había flotado en el aire aquella noche. Los sonidos eran delicados, casi transparentes, pero lograban detener a los transeúntes que se quedaban escuchando unos minutos antes de continuar su camino. Una noche, sin previo aviso, la bruma luminosa comenzó a concentrarse sobre un edificio antiguo del centro. No brillaba con intensidad, sino con un resplandor tenue que parecía palpitar. Quienes pasaban por allí se detenían automáticamente, como atraídos por una presencia amable. La luz se expandía y contraía con un ritmo parecido a una respiración profunda. Algunos aseguraron que escucharon un eco lejano del arrullo original, apenas un murmullo, como si el visitante hubiera dejado un fragmento de sí mismo descansando allí. A la mañana siguiente, el edificio amaneció cubierto por una fina capa de polvo plateado. No era el mismo polvo que flotó la noche de la despedida. Este parecía más terrenal, como si hubiese decidido quedarse definitivamente.
Cuando la luz del sol lo tocaba, producía destellos suaves que nunca llegaban a deslumbrar. Los vecinos comenzaron a interpretarlo como un símbolo, una especie de bendición silenciosa. Nadie lo limpiaba, al contrario, lo cuidaban con delicadeza, como si reconocieran su fragilidad. Con el paso de los días, la vida continuó, pero algo en la ciudad se mantuvo distinto. Los horarios parecían menos rígidos, las discusiones menos intensas, los gestos más amables. La sombra había dejado una huella imposible de ignorar, un recordatorio silencioso de la necesidad de frenar, respirar y descansar. Incluso quienes no creían en fenómenos extraordinarios aceptaban que la ciudad, de algún modo, estaba más en paz consigo misma. Una noche tranquila, mientras las estrellas brillaban con la misma claridad inusual que días atrás, algunos habitantes afirmaron haber visto un destello muy tenue en el horizonte. No era una sombra, ni una forma clara, solo un resplandor suave que se movía como una despedida tardía. La mayoría lo interpretó como un gesto final del visitante, un último toque amable antes de desaparecer para siempre. Y aunque nadie sabía si volvería, la ciudad supo que, en cierto modo, ese ser había dejado algo de sí en cada uno de ellos. Los meses continuaron su curso, y la ciudad siguió transformándose de manera sutil. Las noches ya no estaban cargadas de ansiedad como antes. Incluso los sonidos urbanos parecían más ligeros. En muchos hogares, la jornada terminaba con rituales tranquilos. Luces tenues, tazas calientes, ventanas abiertas para dejar entrar el aire nocturno. Aunque la sombra no había vuelto a manifestarse con claridad, su presencia se sentía en los pequeños gestos cotidianos. Era como si la ciudad hubiese aprendido a escucharse, a reconocer el momento exacto en que necesitaba descansar. Y esa sabiduría silenciosa se había convertido en parte de su identidad. En el barrio más antiguo, un grupo de artistas comenzó a pintar murales inspirados en la sombra. No la representaban con precisión, sino como una mezcla de luz, bruma y formas suaves. Los murales parecían respirar con la luz del amanecer, adquiriendo tonos distintos según la hora del día. Los visitantes se detenían a observarlos durante largos minutos, sintiendo una emoción difícil de describir. Algunos aseguraban oír un eco lejano del arrullo cuando se acercaban demasiado. Ya nadie lo consideraba extraño. La ciudad aceptaba esos misterios con naturalidad. En una escuela cercana, los profesores notaron un cambio inesperado en los niños. Estaban más atentos, más tranquilos y mostraban una sensibilidad particular hacia el silencio. Algunos reclamaban momentos de escucha tranquila, en los que apenas respiraban y miraban el cielo a través de los ventanales. Cuando sus maestros les preguntaban qué estaban escuchando, respondían simplemente, «Está ahí arriba, pero no pesa». Los adultos no entendían del todo, pero sonreían ante la certeza tranquila de los pequeños. Una tarde, en uno de los parques más concurridos, se produjo un fenómeno inusual. Las hojas de los árboles comenzaron a vibrar en un mismo ritmo, como si un soplo invisible las guiara. No era viento, era una sincronía perfecta.
Los presentes detuvieron sus conversaciones y se quedaron observando el movimiento armonioso. La vibración producía un sonido leve, similar a un susurro repetido. Algunas personas cerraron los ojos para escuchar mejor y experimentaron una serenidad profunda, como si alguien desde muy lejos estuviera intentando recordarles algo esencial. Las noches siguientes, varios vecinos aseguraron haber visto pequeñas ondulaciones en el cielo nocturno. No eran nubes ni reflejos de la ciudad, sino movimientos lentos, casi imperceptibles, como si una presencia gigantesca respirara desde detrás del firmamento. Este fenómeno no generó inquietud, al contrario, provocó un sentimiento de compañía. La gente se asomaba a los balcones con mantas y tazas calientes, sentándose en silencio para observar aquellas ondulaciones que parecían saludar a la ciudad entera. Un grupo de científicos trató de registrar las ondulaciones con sus instrumentos, pero descubrieron que las señales se desvanecían cada vez que intentaban medirlas. Era como si el fenómeno se adaptara para no ser capturado. Tras varios intentos fallidos, los investigadores comprendieron que lo que observaban no pertenecía al ámbito de lo cuantificable. Decidieron entonces simplemente mirar, como lo hacía el resto de la ciudad, aceptando que no todo lo maravilloso necesita una explicación precisa. Con el tiempo, los habitantes comenzaron a desarrollar una especie de sexto sentido. Podían percibir cuándo la ciudad se encontraba inquieta y cuándo estaba tranquila. Este nuevo vínculo se manifestaba en pequeñas decisiones cotidianas. Algunos retrasaban discusiones para un momento más suave. Otros salían a caminar cuando sentían que el aire necesitaba movimiento. La sombra parecía haber despertado en ellos una sensibilidad dormida, una conexión sutil con su entorno que los hacía más conscientes y empáticos. Las noches más frías se convirtieron en las más especiales. La brisa traía consigo un perfume nuevo, apenas perceptible, como de luz recién encendida. En esas horas, quienes caminaban por las calles aseguraban sentir una presencia amable a su lado, casi como si un ser gigantesco caminara con ellos, sin llegar a tocar el suelo. Nadie esperaba verlo de nuevo, pero todos sabían que continuaba allí, acompañando a la ciudad desde algún lugar que escapaba a la vista humana. Una madrugada particularmente silenciosa, un resplandor azul muy tenue apareció sobre el río que atravesaba la ciudad. El agua reflejaba la luz como si se hubiera vuelto líquida y viva. Algunas personas salieron de sus casas atraídas por el brillo, sin saber por qué. Al llegar a la orilla, se encontraron con un espectáculo hipnótico. La superficie del río ondulaba en patrones armoniosos, como si recibiera un mensaje desde lo profundo. Nadie pronunció palabra, solo escucharon el sonido suave del agua mientras la luz danzaba. El resplandor se mantuvo hasta el amanecer, cuando el primer rayo de sol hizo que se disolviera como una exhalación. Pero quienes estuvieron allí esa noche aseguraban haber sentido algo descriptible, la certeza de que la sombra no los había abandonado, sino que seguía comunicándose mediante gestos sutiles. La ciudad despertó con un sentimiento renovado de gratitud, como si hubiera recibido otro recordatorio de la importancia de la calma,
el silencio y la conexión profunda con lo desconocido. Con el tiempo, la ciudad comenzó a incorporar pequeños rituales nocturnos inspirados en todo lo vivido. En las plazas, algunos vecinos encendían lámparas de aceite con luz tenue y las dejaban suspendidas dentro de frascos de cristal. Decían que esa iluminación suave les recordaba al resplandor perlado de la sombra. Nadie se ha adueñado de la idea, simplemente nació de manera espontánea, como si la ciudad, sin consultarlo, hubiera decidido rendir homenaje a aquella presencia que la había enseñado a descansar. Las noches, gracias a estas luces, adquirían un tinte más cálido, como si un velo protector descendiera sobre las calles. En algunas casas, las familias empezaron a colocar pequeños cuencos de agua cerca de las ventanas. No sabían muy bien por qué lo hacían, pero aseguraban que el agua, al reflejar la luz nocturna, traía una serenidad difícil de explicar. Algunos decían que, al mirar esos reflejos, podían sentir un eco de la sombra moviéndose suavemente sobre la ciudad. Otros simplemente disfrutaban de la danza ligera de la luz en la superficie. Poco a poco, este gesto se convirtió en una costumbre compartida, un recordatorio silencioso de que incluso lo desconocido puede ofrecer consuelo. Los músicos callejeros también adaptaron su arte. En lugar de melodías rápidas, comenzaron a interpretar composiciones más lentas, con notas que parecían deslizarse como la bruma luminosa de aquella noche. Los transeúntes se detenían a escucharlos, dejando que la música impregnara su respiración. Había una armonía particular entre los sonidos suaves y el ambiente nocturno, como si cada melodía reconstruyera un recuerdo colectivo. Algunos músicos afirmaban que en ciertos momentos sentían una vibración en el aire que respondía a sus notas, como si una fuerza invisible estuviera afinando con ellos. Una noche despejada, un grupo de vecinos decidió organizar una vigilia silenciosa en la colina cercana a la ciudad. No buscaban respuestas ni señales, solo querían contemplar el cielo. Llevaban mantas, termos y linternas de luz cálida que apenas rompían la oscuridad. Al sentarse en círculo, el silencio se volvió tan profundo que parecía tener textura. Algunos afirmaron sentir un leve cosquilleo en la espalda, como si fueran observados con benevolencia desde algún punto del firmamento. La vigilia terminó al amanecer, cuando todos, sin ponerse de acuerdo, se levantaron con una sensación de descanso que no coincidía con la falta de sueño. Durante los días siguientes, muchas personas comenzaron a notar algo curioso. Sus sueños eran más vívidos y tranquilos. Algunos soñaban con paisajes desconocidos donde la luz fluía como un río silencioso. Otros veían figuras borrosas moviéndose con una lentitud casi hipnótica, como si respiraran al ritmo del universo. Aunque los detalles variaban, todos coincidían en que los sueños los dejaban renovados, como si hubieran viajado a un lugar donde las preocupaciones se disolvían. Estos relatos se convirtieron en conversaciones habituales durante los desayunos. En el mercado central, los comerciantes notaron que la gente tenía más paciencia. Las filas, que antes generaban pequeñas tensiones, se convertían en espacios de charla tranquila. Algunos compradores aseguraban percibir un aroma distinto entre los puestos, un olor etéreo que no venía ni de frutas ni de especias,
sino de algo más sutil. Era una fragancia ligera que recordaba a la bruma luminosa, una mezcla entre frescura y calidez imposible de describir con precisión. Nadie sabía de dónde provenía, pero todos coincidían en que los hacía sentir bien. Los parques, ahora más frecuentados, se convirtieron en refugios de tranquilidad. Las familias paseaban despacio, los niños jugaban sin gritos y los ancianos caminaban con una serenidad que parecía contagiar a todos. En ciertos momentos, el viento movía el follaje con un ritmo que recordaba al arrullo original. Algunos visitantes se quedaban quietos, simplemente escuchando cómo las hojas susurraban. Era un sonido tenue, pero profundamente reconfortante. Muchos comenzaron a llevar libros, cuadernos o instrumentos para dejarse acompañar por ese murmullo vegetal. Incluso el transporte público reflejó el cambio. Los viajes en autobús se volvieron más silenciosos y amables. Algunos conductores colocaban pequeñas luces cálidas en sus cabinas, y muchos pasajeros optaban por cerrar los ojos y dejarse mecer por el movimiento del vehículo. Las discusiones que antes estallaban por detalles insignificantes parecían haber quedado en el pasado. Era como si una capa de paciencia invisible cubriera a todos los que se desplazaban por la ciudad, recordándoles que el descanso no era solo nocturno, sino un hábito que debía incorporarse a cada momento del día. Un fenómeno curioso comenzó a repetirse en ciertos barrios. Los gatos, normalmente inquietos, pasaban largos ratos mirando hacia el cielo nocturno. Algunos se quedaban inmóviles, con las orejas ligeramente inclinadas hacia adelante, como si escucharan un sonido que los humanos no podían percibir. Los vecinos observaban esta conducta con fascinación. Parecía que los animales comprendían algo de ese susurro cósmico que había acompañado a la sombra. Y aunque nadie podía confirmarlo, todos intuían que los gatos estaban escuchando un eco que aún circulaba por las alturas. Una noche especialmente clara, un resplandor suave recorrió el cielo en forma de curva. No era un rayo ni un reflejo, era un trazo de luz que se movía con elegancia, como si alguien hubiera dibujado lentamente sobre la oscuridad. La curva se mantuvo suspendida durante varios minutos antes de desvanecerse. Quienes la observaron sintieron un estremecimiento amable, como el saludo de un visitante que aún cuidaba de ellos desde un lugar lejano. Nadie habló durante el fenómeno. Las palabras habrían sido demasiado pesadas para algo tan sutil y hermoso. Con el paso de los días, muchos habitantes comenzaron a registrar sus experiencias en diarios personales. No eran relatos dramáticos ni investigaciones profundas, más bien pequeñas observaciones sobre la quietud del aire, la manera en que el cielo parecía más amplio, o la sensación de que las noches los recibían con un abrazo suave. Algunos escribían sobre cambios internos, una mayor claridad mental, una paciencia renovada, una extraña capacidad para dejar ir preocupaciones que antes los aprisionaban. Estos diarios se convirtieron en un reflejo íntimo de la transformación silenciosa que la ciudad estaba viviendo, una forma de recordar que algo inmenso había pasado y seguía dejando huella. Los cafés nocturnos, antes llenos de conversaciones frenéticas, se transformaron en refugios de calma. Las luces se mantenían bajas y los clientes hablaban en murmullos que apenas se elevaban sobre la música suave.
En algunos locales, los dueños colocaron pequeñas lámparas de tonos azulados inspiradas en el destello que rodeaba a la sombra. La gente acudía allí para relajarse después de la jornada, a veces sin hablar, simplemente escuchando los sonidos tranquilos que parecían flotar entre las mesas. Había algo en ese ambiente que recordaba a la serenidad de la noche del apagón. Un día, los habitantes descubrieron que el reloj de la torre principal había comenzado a retrasarse unos segundos cada noche, de forma casi imperceptible. Nadie sabía explicar por qué sucedía, pero en lugar de verlo como un problema, la gente lo interpretó como una metáfora, un recordatorio de que el tiempo también necesitaba respirar. Algunos afirmaban que el mecanismo parecía moverse con un ritmo más pausado, como si la sombra hubiera tocado hasta los engranajes de la ciudad. Aunque las autoridades intentaron corregirlo varias veces, el reloj siempre volvía a su nuevo compás más lento. Un fenómeno aún más curioso comenzó a darse en los patios interiores. De noche, las sombras proyectadas por las plantas parecían moverse con suavidad, aún sin viento. Las hojas parecían bailar en un vaivén tranquilo, como si siguieran una música que nadie más escuchaba. Algunas personas se quedaban mirando ese movimiento durante largos minutos, sintiendo que aquella danza lenta tenía algo que ver con el visitante nocturno. Era como si el eco de su respiración se hubiera quedado impregnado en los rincones más silenciosos de la ciudad. Cierta madrugada, un grupo de vecinos que paseaba por la ribera del río escuchó un zumbido tenue, parecido al que produce una cuerda cuando vibra. El sonido parecía venir del agua, aunque la superficie estaba completamente inmóvil. Al inclinarse para escuchar mejor, notaron que el zumbido producía un efecto peculiar. Al hacerlo, sus pensamientos se volvían más ligeros, como si alguien hubiera barajado sus preocupaciones y las hubiera dejado caer en orden suave. El fenómeno duró apenas un minuto, pero quienes lo vivieron aseguraban sentirse renovados. En los días posteriores, algunos habitantes comenzaron a notar que su intuición estaba más afinada que de costumbre. Predecían pequeños acontecimientos, como el momento exacto en que cambiaría la luz del semáforo o cuándo llegaría una ráfaga de viento. Nadie podía explicarlo, pero se decía que la sombra había despertado en ellos una sensibilidad dormida, un modo distinto de percibir el entorno. Las calles se llenaron de conversaciones sorprendidas, aunque siempre en un tono tranquilo, como si temieran alterar la magia del fenómeno. Una tarde, en una colina cercana, un grupo de excursionistas encontró un círculo perfecto de césped inclinado, como si algo muy grande y muy liviano hubiera descansado allí. El pasto no estaba aplastado ni quemado, simplemente parecía haber adoptado una curvatura armoniosa. Los excursionistas se quedaron en silencio, sintiendo que no debían alterar aquel lugar. Muchos afirmaron sentirse extrañamente acompañados, como si la sombra hubiera vuelto de visita por apenas un instante para tocar la tierra con su presencia. Algunos artistas comenzaron a utilizar tonos perlados en todas sus obras, incluso en aquellas que no tenían relación directa con la sombra. Pintaban paisajes urbanos bañados en luz suave, figuras difusas envueltas en brumas tranquilas o cielos que parecían respirar.
Las galerías empezaron a exhibir estas piezas y los visitantes respondían con una calma inesperada. Había algo en esos colores y texturas que evocaba la sensación exacta de la noche del apagón. Una mezcla de misterio, consuelo y silencio profundo. Una noche sin nubes. Un resplandor suave apareció justo en el punto donde la sombra había sido más visible. No tenía forma definida ni intensidad constante. Era solo una luz que parecía respirar. La ciudad entera sintió el impulso de mirar hacia arriba. Aunque el resplandor duró pocos segundos, produjo una oleada de serenidad que se extendió por todos los barrios. Fue como una confirmación silenciosa, un gesto que decía que el visitante seguía allí, atento, sin necesidad de manifestarse completamente. Tras aquel resplandor, la ciudad entró en una fase de tranquilidad aún más profunda. Los habitantes descubrieron que podían conciliar el sueño con mayor facilidad, incluso en noches agitadas. Los pájaros nocturnos cantaban con un tono más bajo, los perros ladraban menos, y hasta el sonido de los trenes parecía haberse suavizado. Era como si el eco de la sombra siguiera envolviendo la ciudad en su abrazo silencioso. Y aunque nadie sabía si algún día volvería por completo, todos entendían que su presencia había dejado una marca imborrable. A medida que avanzaba el otoño, la ciudad descubrió un nuevo fenómeno. Los amaneceres parecían más lentos. El cielo tardaba varios minutos extra en iluminarse por completo, como si la luz tratara de entrar con delicadeza para no perturbar la calma nocturna. Las personas comenzaron a despertarse en silencio, disfrutando de esa transición suave entre oscuridad y día. Algunos incluso se quedaban inmóviles junto a las ventanas, observando cómo el cielo adoptaba tonos pastel que parecían pintados a mano. Era como si la sombra hubiera dejado instrucciones al amanecer para que tratara a la ciudad con más ternura. En ciertos barrios, el sonido de las campanas de las iglesias cambió de manera curiosa. No era un cambio radical, sino un matiz más suave, casi acariciante. El tañido ya no parecía llamar con urgencia, sino más bien acompañar el ritmo tranquilo que la ciudad había adoptado. Algunas personas aseguraban que, al escuchar las campanas, sentían un cosquilleo ligero en el pecho, como si el sonido transportara un mensaje secreto que trascendía el lenguaje. Incluso quienes no eran religiosos comenzaron a detenerse a escucharlas. Los ancianos empezaron a contar historias de su juventud que hablaban de luces y sombras semejantes. Relatos que habían olvidado durante décadas resurgieron como si hubieran estado esperando el momento adecuado para regresar. Había descripciones de noches tranquilas, figuras enormes que se movían con suavidad y destellos que se deshacían en el aire. Las generaciones más jóvenes escuchaban esas historias con fascinación, descubriendo que quizá la ciudad siempre había tenido una relación especial con lo desconocido, aunque lo hubiera olvidado. Las plantas en balcones y jardines comenzaron a crecer de manera más armónica, no más rápido ni más fuerte, sino con una forma particular. Sus hojas se orientaban en la misma dirección durante la noche, como si siguieran un pulso lejano. Los biólogos no lograban explicarlo,
pero los habitantes sentían que era otro eco del visitante. Algunas familias colocaban pequeñas luces junto a las macetas para apreciar mejor ese movimiento nocturno casi coreografiado. Era un espectáculo silencioso, pero lleno de significado para quienes lo observaban. Un grupo de fotógrafos comenzó a salir todas las noches en busca de rastros visuales del fenómeno. Capturaban brumas, reflejos, sombras que se alargaban con suavidad. Aunque nunca lograron fotografiar la sombra original, sus imágenes transmitían una belleza serena que recordaba su presencia. Los tonos azules y plateados se convirtieron en su sello personal. Las exposiciones ganaron popularidad no por lo misterioso, sino por lo tranquilizador. Era como mirar ventanas hacia un mundo donde la preocupación no tenía lugar. Uno de los cambios más notables ocurrió en el teatro principal de la ciudad. Desde el apagón, sus representaciones adoptaron un tono más pausado. Las luces se encendían gradualmente. Los actores modulaban sus voces con más suavidad, y la música acompañaba con acordes más redondos. Los espectadores salían con lágrimas tranquilas, no de tristeza, sino de liberación. El director decía que, tras aquella noche, habían entendido que el arte también podía descansar, y que las historias no necesitaban gritar para tocar el alma. Las parejas jóvenes comenzaron a usar los parques nocturnos como lugares de encuentro. No buscaban fiestas ni ruido, solo caminar bajo la luz suave y compartir confidencias. Algunos afirmaban sentir que el silencio amplificaba los sentimientos, como si el aire estuviera cargado de una emoción tranquila que los invitaba a hablar desde lo profundo. Era habitual verlos sentados bajo los árboles, intercambiando miradas que no necesitaban palabras. La ciudad, en su calma renovada, se convirtió en un refugio perfecto para el amor sereno. En ciertos amaneceres, cuando el cielo todavía conservaba un tono gris azulado, se podía ver un leve parpadeo en el horizonte. No era un resplandor fuerte ni constante, sino una pulsación lenta, como un suspiro de luz. Las pocas personas despiertas a esa hora lo observaban con respeto, sintiendo que tal vez era un mensaje del visitante, una forma de decir que aún estaba atento. Aunque nadie sabía leerlo, todos coincidían en que ese pulso matinal los llenaba de serenidad para el resto del día. Incluso los animales más esquivos comenzaron a mostrarse con mayor frecuencia. Zorros, aves nocturnas y pequeños mamíferos aparecían cerca de las casas sin mostrar temor. Caminaban con tranquilidad, como si la ciudad se hubiera convertido en un territorio amistoso para ellos. Algunos habitantes afirmaban que los animales parecían percibir la misma energía que ellos, un ambiente protector que los invitaba a explorar sin miedo. Esta convivencia tranquila reforzaba la sensación de que la ciudad estaba en equilibrio. Una noche, cuando el cielo estaba más despejado que nunca, ocurrió algo que dejó a toda la ciudad conteniendo el aliento. Una silueta gigantesca, apenas visible, cruzó lentamente entre las estrellas. No era tan definida como la sombra original, sino más transparente, casi etérea. La figura avanzaba con una calma indescriptible,
como si nadara entre constelaciones. Quienes la vieron sintieron una mezcla de asombro y ternura, una certeza absoluta de que aquella presencia nunca los había abandonado. Fue un instante breve, pero suficiente para renovar la conexión. Tras aquella aparición entre las estrellas, la ciudad entró en un estado de contemplación colectiva. Las personas comenzaron a subir a las azoteas cada noche, no para esperar un nuevo fenómeno, sino para disfrutar del silencio compartido. Desde arriba, la ciudad parecía respirar en un ritmo uniforme, como si todos sus habitantes hubieran encontrado un mismo compás interior. Algunos llevaban pequeñas velas azules que, al encenderse, daban la impresión de que el cielo descendía a saludarlos. Las conversaciones eran casi susurros, y muchos preferían guardar silencio, escuchando el aire con un respeto casi sagrado. Una tarde, los niños que jugaban en los parques dejaron de correr de repente y miraron al cielo con la misma naturalidad con la que seguirían una mariposa. Cuando los adultos les preguntaron qué habían visto, respondieron con tranquilidad que el cielo les había sonreído. Nadie comprendió exactamente lo que querían decir, pero la serenidad de sus rostros dejaba claro que algo habían percibido. Con el tiempo, esta expresión se volvió popular entre los habitantes, quienes empezaron a referirse así a esos momentos en los que el cielo parecía más amable de lo habitual. A medida que avanzaba el invierno, la ciudad descubrió que incluso el frío había cambiado. Las noches heladas no parecían tan hostiles. El aire tenía una suavidad peculiar, como si estuviera acolchado por un manto invisible. La gente caminaba más despacio, no por el hielo, sino para disfrutar de esa sensación envolvente. Algunos vecinos decían que podían sentir una especie de calor interior cuando se quedaban solos bajo el firmamento. Los abrigos se mantenían cerrados, sí, pero la sensación era más reconfortante que incómoda. En ciertos amaneceres invernales, la escarcha formaba patrones inesperados en las ventanas. Líneas curvas, espirales, formas que recordaban a las membranas luminosas de la sombra. Los habitantes comenzaron a fotografiar estos diseños con devoción casi artística. Algunos afirmaban que era la manera en que la presencia dejaba pequeños saludos, mensajes sin palabras que se derretían con los primeros rayos del sol. Para muchos, observar esas figuras heladas se convirtió en una rutina matinal tan necesaria como el primer sorbo de café. Los músicos de la orquesta municipal compusieron una pieza inspirada en el arrullo que todos recordaban. Era una melodía lenta, llena de silencios amplios y notas que parecían expandirse más allá del teatro. En el estreno, el público permaneció inmóvil, con el corazón abierto, sintiendo que cada sonido conectaba con algo profundo y antiguo. Al terminar, no hubo aplausos inmediatos, solo un silencio largo y reverente que decía más que cualquier ovación. La obra se convirtió en un símbolo de la tranquilidad alcanzada por la ciudad. Durante varias noches seguidas, un resplandor tenue apareció sobre el barrio más alto, como un hilo de luz suspendido que se movía con lentitud.
Los habitantes que vivían cerca aseguraban que el aire parecía más liviano cuando el resplandor estaba presente. Las mascotas se calmaban, los bebés dormían sin dificultad y los adultos sentían que sus pensamientos se ordenaban sin esfuerzo. Aunque el fenómeno no duraba más de unos minutos, se convirtió en uno de los momentos más esperados del día. Una madrugada, un grupo de amigos que regresaba caminando por el centro escuchó un sonido lejano, parecido al latido de un corazón gigante. No era fuerte ni perturbador, sino constante y suave, como si proviniera del cielo mismo. Se detuvieron sin hablar, tratando de sentirlo con el cuerpo más que con los oídos. El sonido duró poco, pero los dejó profundamente conmovidos, como si hubieran presenciado un gesto íntimo de una presencia que los cuidaba desde lo alto. Pasaron el resto de la noche en silencio compartido. Con el paso de los meses, la ciudad entera adquirió un ritmo nocturno tan armónico que quienes venían de fuera lo notaban de inmediato. Los visitantes decían que al caer la noche sentían como si un velo protector descendía lentamente desde el cielo. Incluso los más nerviosos afirmaban poder dormir con facilidad. Los hoteles comenzaron a ofrecer habitaciones con vista al firmamento, promocionando la experiencia como el descanso bajo la sombra invisible. Para muchos era más que una frase poética, era una realidad palpable. Un día, al caminar por el malecón, varios vecinos vieron una silueta reflejada en el agua. No era clara ni completa, pero recordaba la forma alargada de la sombra original. La figura no parecía provenir de ninguna fuente visible, simplemente estaba allí, moviéndose al compás de las pequeñas olas. La gente se agolpó en silencio, sin miedo, solo con respeto. Sentían que la presencia había vuelto a saludar, confirmando que seguía acompañándolos de maneras que la ciudad, ya más sensible, podía percibir sin esfuerzo. Una noche sin luna, la ciudad experimentó uno de los fenómenos más sutiles desde la desaparición de la sombra. Las estrellas comenzaron a parpadear de forma coordinada, como si compartieran un lenguaje secreto. Era un parpadeo lento, hipnótico, que hacía aparecer al cielo un gigantesco ser vivo respirando. Quienes miraron hacia arriba se sintieron envueltos en una tranquilidad indescriptible. Fue un momento breve, pero suficiente para que todos comprendieran que la historia entre la ciudad y la presencia no había terminado, sino que continuaría en gestos delicados que solo los atentos podrían reconocer.